En esta tarde de sábado vamos a continuar nuestra programación con el ICE, Instituto de Capacitación para el Evangelismo. Así es que quiero dar la bienvenida a todos los evangelistas, a todos los líderes de nuestra iglesia que en esta tarde están conectados. Y si sabes de algún hermano que está interesado, puedes enviarle en esta tarde el link para que se pueda conectar en nuestro programa de ICE. En esta tarde nos acompaña el pastor José Luis García con el tema visitación misionera. Así es que te invito a que te quedes aquí conectado y también puedas invitar a las demás personas. Y también te recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa, para que nos puedas seguir y darle like en nuestra página de Facebook. Bienvenido. Kumbaya, Señor, kumbaya, kumbaya, Señor, kumbaya, kumbaya, Señor, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. Canta mi Señor, kumbaya. Canta mi Señor, kumbaya. Canta mi Señor, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. Alguien llora, oh Dios, kumbaya. Alguien llora, oh Dios, kumbaya. Alguien llora, oh Dios, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. Alguien sufre, oh Dios, kumbaya. Alguien sufre, oh Dios, kumbaya. Alguien sufre, oh Dios, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. Ven a mí, Señor, kumbaya. Ven a mí, Señor, kumbaya. Ven a mí, Señor, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. Oh Dios, kumbaya. ¿Qué tal, mis hermanos? En esta tarde, qué gusto poder saludarnos de nuevo en esta clase que el sábado pasado reiniciamos. Y gracias por acompañarnos, gracias por conectarse en esta tarde, un sábado muy bendecido para cada uno de ustedes. Este sábado, la gran mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de poder participar del culto en su distrito. No sé cómo les fue, espero que le haya ido bien. Y sentimos que de aquí en adelante los cultos con sus iglesias, en su distrito, pues debe ser de bendición como fue los cultos aquí desde la Asociación de Sinaloa. Qué gusto vernos. Vamos a entrar pues a la clase que toca en esta tarde, que tiene que ver con
un tema muy importante que tiene que ver con la visitación misionera. Vamos a hablar de varios puntos muy importantes que tienen que ver con la visitación, la importancia, cómo lo vamos a hacer, a quién vamos a visitar, y lo que dice el Espíritu Profecía, lo que dice la Biblia, y cómo lo hacía el Señor cuando Él hacía esas visitas que impactaban la vida de muchas personas. Así que sean muy bienvenidos en esta tarde. Vamos a empezar con una oración, vamos a pedir la bendición de Dios haciendo una oración. Así que acompáñenme, vamos a orar. Señor, en esta tarde, qué gusto poder reunirnos de lejos y de cerca a través de la tecnología. Gracias, Señor, por las personas que se han ido conectando en esta tarde para poder analizar una clase muy importante que tiene que ver con la visitación que debiéramos hacer cada uno de nosotros que somos discípulos de Cristo Jesús, que tú has dado una gran misión para cada uno de nosotros y por la cual ahora en este tiempo tenemos que llevar a cabo. Ayúdanos pues en esta tarde a poder desarrollar este interesante tema. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno. El tema tiene que ver con la visitación misionera. Y quiero decirle que desde un principio la Biblia nos ha revelado que la misión evangelizadora no fue idea de nosotros, no fue idea de la asociación, de la unión, no fue idea de una persona, sino que fue idea desde un principio y salió en el corazón de nuestro Señor. Así que en la Biblia vamos a encontrar que Dios tomó la iniciativa de buscar a nuestros primeros padres y aún en pecado les hizo una promesa de restauración. Y usted va a encontrar que cuando ellos pecaron, ahí en Génesis capítulo 3, si no mal recuerdo 15 o 16, habla de la promesa de restauración, Génesis 3:15. Y vamos a ver, quiero que me acompañen en este minuto para ver la Biblia. Y quiero que vayamos a Génesis 3:15, esta promesa que el Señor le hizo, la promesa de la simiente mesiánica. Es muy conocido por todos nosotros y sería bueno ver este versículo, uno de los versículos que vamos a ver en esta tarde. Génesis capítulo 3, muchos de ustedes a lo mejor se lo sabrán de memoria. Dice, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿en dónde? Dice el versículo, tú le herirás en el talón. Así que queridos amigos, queridos hermanos, bueno, desde un principio fue la idea del Señor Jesús, de Dios, de poder, decíamos, de poder tomar esta promesa de restauración y hacerlo en nuestra vida. Y hoy más que nunca vamos a entrar de lleno entonces, cuál era el plan de Dios y cómo lo hizo el Señor desde un principio. Vamos a encontrar, mis hermanos, en San Mateo capítulo 4, versículo 23, de que Jesús se compadeció en todo momento de la gente. Ahí vamos a encontrar en los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que Jesús normalmente satisfacía las necesidades de sus contemporáneos mediante un programa de enseñanza, predicación y curación. Vamos a encontrar entonces, queridos alumnos, que el plan de Dios al estar en esta tierra era trabajar bajo 3 rubros muy importantes. Esa es parte de su programa que el Señor tenía. Número 1, predicar. Número 2, enseñar. Y número 3, curar. Miren qué importante. Esa misma práctica, plan que el Señor tenía, siempre hemos dicho que cada una de las iglesias debiera hacer. Y vamos a encontrar que normalmente como iglesia usamos uno de los 3, pero no combinamos los 3, que debiéramos hacerlo. Normalmente nosotros predicamos, pero no curamos. O sea, no hay un plan de a la misma vez predicar, podría ser hacer un plan de una brigada médica, ¿no? O predicamos o enseñamos, pero muchas veces dejamos a un lado la salud, que es muy importante. Podemos decir entonces en esta tarde que la esencia del evangelismo, de acuerdo a lo que dice San Marcos, lo que dice los evangelios, lo que vemos en la vida del Señor Jesús, que decíamos era la predicación, la enseñanza y la sanidad. Podemos decir entonces que la esencia del evangelismo, queridos amigos, queridos hermanos, tiene que ver con compasión. Dijimos, Jesús se compadecía de la gente y tiene que ver con amor a las almas, porque no solo
Él podía satisfacer sus necesidades, los curaba, sino también les predicaba y trataba de enseñarles. Muy importante. Así que encontramos en la Biblia varias cosas muy interesantes. A un Jesús misericordioso, proactivo. Y cuando decimos esto, pues se habrán dado cuenta que como iglesia, como dirigentes, como líderes, como ancianos, pues sí, nos llega, nos toca nuestro corazón cuando vemos gente con mucha necesidad, gente pobre, gente que está enferma, gente que está necesitada. Sí, pero hasta ahí nada más. Vamos a encontrar entonces que en la vida del Señor Jesús, Él sentía, dijimos, compasión, misericordia, pero no se quedaba hasta ahí, sino que Él trataba de hacer algo más por esa gente. Por ejemplo, miren, Jesús en San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, que no vamos a poder analizarlo por el asunto del tiempo. La Biblia menciona ahí de los leprosos. Jesús se compadecía de los leprosos. Él podía estar cerca de los leprosos. A él no le preocupaba que pudiera ser contagiado. Él quería estar cerca de los leprosos. No solo eso, la Biblia menciona en San Mateo 14, 14, ustedes conocen muy bien, Jesús se compadecía de los que sufren. No solo eso, en San Mateo 14, 14 al 20, ahí mismo más adelante, Jesús se compadecía por los que padecen hambre. Y normalmente cuando él predicaba, trataba que en algún momento poder darle de comer. ¿Se acuerdan que un día los discípulos le dijo, denle de comer? Y uno de los discípulos vino con el Señor Jesús, le dijo, Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer? No estamos preparados, no tenemos comida. Y ustedes recuerdan ese milagro famoso, bueno, que no vamos a tener tiempo para poder hablarlo. No solo eso, vamos a encontrar también en Lucas 7, 11 al 15, que Jesús se compadecía por los enlutados, por aquellos que estaban llorando, sufriendo por la pérdida irreparable de un familiar, como hoy en día, que mucha gente han perdido su ser querido. Bueno, ¿qué ha hecho la iglesia por ellos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros por los que han perdido el trabajo y no tienen que comer? Bueno, yo te estoy hablando que Jesús manifestó una misericordia proactiva, y como iglesia, como líderes, como dirigentes, como discípulos del Señor Jesús, también debiéramos manifestar también una misericordia proactiva. El Señor, estamos diciendo que se compadecía de los que sufren, el Señor se compadecía de los leprosos. Muy interesante entonces, o sea, vean, la misericordia entonces, quiero decirle, eso significa que requirió en la vida del Señor Jesús una estrategia y objetivos. ¿Qué significa esto? Miren, en San Juan capítulo 3, versículo 16, ustedes conocen este versículo, dicen por ahí que es otro evangelio, de ahí se han escrito libros, ha habido poesías, himnos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿qué cosa? Al mundo. Yo estoy hablando, me regreso tantito, de que la misericordia, de que Jesús se compadecía, Jesús mostraba misericordia proactiva. Te estoy diciendo que la misericordia requirió en la vida de Jesús una estrategia y objetivos. Y estamos viendo el versículo de San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, dice, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Eso significa, mis hermanos, hablando un poquito acerca de las estrategias y objetivos que había en la vida del Señor Jesús y que la Biblia revela esos objetivos. Número uno, el Señor quería no solo buscar a esos que estaban perdidos, sino salvarlos más que nada. O sea, que había un amor por los perdidos. Eso lo impulsaba el Señor a tener una estrategia salvadora en la vida de Jesús. Y nosotros como líderes, como iglesia, también deberíamos tener una estrategia salvadora de buscar y salvar a los perdidos, que hay mucho donde vivimos, donde nos movemos. Y otro de los objetivos que vamos a encontrar ahí, que menciona la Biblia, los objetivos espirituales. Te estoy hablando en la estrategia divina, te dije la primera, que tenía que ver con buscar y salvar al perdido. Número 2, habla de un ministerio de búsqueda personal. Vamos a encontrar en la Biblia, mis amigos, mis hermanos, la historia de Lucas capítulo 15. No vamos a analizar Lucas capítulo 15, pero en Lucas capítulo 15 va a encontrar algo muy interesante.
va a encontrar 3 parábolas que tienen un mismo mensaje. La parábola, y ustedes se recordarán, de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo, ¿qué cosa? Pródigo. Estas 3 parábolas tienen un mismo mensaje. Tiene que ver con un ministerio que hacía el Señor Jesús por esas personas que estaban perdidos. Y ese mismo ministerio debiera tener esa misión. Nosotros como líderes, nosotros como iglesia, nosotros como personas que estamos amando, queriendo que nadie se pierda. Y ahí menciona entonces ese ministerio de la búsqueda personal. Te decía, Lucas 15 entonces registra estas 3 parábolas de perdidos que necesitan un alma misericordioso que los busque y que los encuentre y los traiga ¿a dónde? A un lugar seguro, que puede ser los pies de Jesús, desde luego, la iglesia, un grupo pequeño, una casa, tu casa, donde se habla, donde se ora y donde está la presencia de Dios. Muy importante entonces la misericordia de Dios, queridos amigos, queridos hermanos. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, en este siglo XXI, tiene que ver con la misión que tenemos que nosotros trabajar, y esta misión, ver la misión a través de la lente de Jesús. Y saben, queridos, hoy nos ha tocado vivir momentos difíciles de la historia de este mundo. ¿Y qué momento? Miren, estamos viviendo una tragedia, estamos pasando por una pandemia, por una crisis, vemos una sociedad preocupada, una sociedad perdida, una sociedad atemorizada, una sociedad que pues está sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Entonces debemos reflexionar en esta tarde, en estas 3 premisas importantes que nos debieran mover para hacer la obra del evangelismo. Y vamos a ver entonces algunas cosas muy importantes de San Mateo capítulo 9, versículo 36. Miren lo que dice San Mateo 9, 36. Ustedes conocerán este versículo muy famoso que viene en la palabra de Dios, que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice, miren lo que dice: y al ver las multitudes, vean, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué dice la Biblia? Estaban desamparadas. Dice así, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué cosa? Pastor. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es nuestra motivación al hacer la obra de Dios? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es nuestra motivación al hacer la obra de Dios? Dice San Mateo 36, vean lo que había en la mente del Señor Jesús cuando veía las multitudes. Dice, y al ver las multitudes, dice el versículo, tuvo compasión ¿de quién? De ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso te pregunto en esta tarde, ¿cuál es nuestra motivación al hacer la obra de Dios? Yo creo que ya tienes la respuesta. Y la respuesta en esta tarde es que tu motivación es Jesús. Y si es así, tenemos que recuperar entonces en esta tarde, de aquí en adelante, la visión de Jesús, quien al ver la multitud, yo te decía, dice el versículo, tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, miren, las grandes empresas, los poderosos ven a las personas con ojos de negocios. Y tú y yo debemos ver a las personas como candidatos para el reino de los cielos. Miren qué interesante. Eso lo veía el Señor Jesús. Porque dice el versículo, dice San Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Así que tú y yo de aquí en adelante como líder, como anciano, como pastor, debemos ver a las personas como candidatos al reino de los cielos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Si es así, entonces tenemos que hacer una búsqueda incesante. ¿Dónde están esas personas? Y miren, queridos amigos, para eso tenemos que
irnos de ciudad en ciudad. O sea, ustedes saben hoy más que nunca, queridos amigos, queridos hermanos, queridos líderes, Dios tiene un plan muy importante para evangelizar al mundo. Muy específico, en cada ciudad, en cada colonia, en cada ejido, en cada pueblo, hay un plan que cómo alcanzar a la gente. Además con ese plan tenemos que impactar a la sociedad para dar a conocer al mundo lo que dice Apocalipsis 14, 6 al 7, el mensaje de los 3 ángeles. Entonces tenemos en esa búsqueda de que el Señor dice, vio a las multitudes, ¿se acuerdan? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así los vio el Señor y así tenemos que verlos en esta tarde. Entonces, en esa búsqueda incesante, yo te estoy hablando, tenemos que irnos de ciudad en ciudad. A lo mejor ahí donde vives, en tu colonia, en tu ciudad, pues hay mucha gente que no conoce de Cristo Jesús. Bueno, como dirigente, como iglesia, tenemos que hacer un plan para poder impactar a las ciudades, a las colonias hoy en día. Acuérdense que en 1844 el Señor levantó un movimiento profético misionero con un propósito para restaurar, recordarán, las verdades eternas y proclamar al mundo de que Cristo viene por segunda vez. Y ese movimiento se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual tú y yo, por la gracia de Dios, pertenecemos. Bueno, entonces tenemos que organizarnos como líderes, como dirigentes, como miembros, para poder evangelizar esas ciudades. Y a lo mejor hoy no lo hemos hecho. Así que muy importante entonces, no solo eso, en esa búsqueda incesante de esas personas que estaban perdidas, sin pastor, tenemos también irnos de casa en casa. Miren, donde quiera que se establezca una iglesia, recuerden, todos los miembros de esa iglesia deberían empeñarse activamente en la obra misionera. Miren, vean lo que dice esta declaración. Hoy por hoy se necesita una iglesia que sirva a la comunidad. Y vean lo que dice esta declaración que usted está leyendo aquí. Dice, los miembros de iglesia deben hacer trabajo evangélico en los hogares de sus semejantes que aún no han recibido plena evidencia de la verdad plena para este tiempo. Miren qué declaración de la sierva del Señor. Aquí viene en Ministerio de Curación, hablando de ir de casa en casa. Dice, los miembros de iglesia, ¿quiénes son esos? Tú y yo. Deben hacer, dice, trabajo evangélico en los hogares de sus semejantes. Yo te decía ahorita, hace unos minutos atrás, que como iglesia debiéramos hacer trabajo que sirvamos a la comunidad. Y vean la declaración, volviendo a la declaración, nosotros los miembros de la iglesia debemos hacer trabajo evangélico en los hogares de sus semejantes que aún no han recibido plena evidencia de la verdad para este tiempo. Así que como iglesia tenemos que organizarnos, tenemos que sacar la iglesia y tenemos que llevarlo ¿a dónde? A esos hogares. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy más que nunca tiene que ver con los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Hoy no podemos reunirnos en nuestras iglesias y esto va a pasar a lo mejor por muchos meses más. Entonces, hoy más que nunca tenemos que organizarnos como líderes, como grupo pequeño ahí en nuestra colonia, ahí en nuestra casa, e invitar a nuestros vecinos. Dice la declaración, los miembros de iglesia deben hacer trabajos evangélicos en los hogares de sus semejantes. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Que aún no ha recibido plena evidencia de la verdad, que conocen a Dios, que nos conocen a nosotros, que saben que el sábado no estamos en casa hasta meses atrás, hoy sí estamos en casa, y que ellos sabían que temprano salíamos muy bien vestidos e íbamos a la iglesia y ya más tarde regresábamos. Bueno, esas personas tenemos que darle a conocer en esa búsqueda incesante de casa en casa. No solo eso, miren lo que dice aquí, en esa búsqueda incesante dijimos ir de ciudad en ciudad, de casa en casa, desde luego, de persona, ¿qué cosa? A persona. ¿Qué significa eso? Que tu esfuerzo personal, mi esfuerzo, siempre
va a ser fructífero, sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad, de tanto temor, de tanto miedo, de no morir, no contagiarse, de poder estar saludable frente a esta pandemia y pasar esta enfermedad tranquilamente, sin ningún problema. Miren, de persona a persona. Y saben, hoy más que nunca tenemos que hacer muchas cosas. Vean esta declaración de la sierva del Señor. Vean, habla la hermana Huay. Es esta declaración en Testimonios. Quiero que vean. Los que conocen la verdad, así dice. ¿Quiénes son los que conocen la verdad? Tú y yo. Para este tiempo. Y vean, y limitan sus esfuerzos a sus propias iglesias. ¿Ya se dieron cuenta? Yo siempre he dicho, hacemos muchos planes, tenemos muchos planes en la iglesia, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, cada uno de ustedes. Cada año, cada mes lo hacíamos, y dinero y esfuerzo. Pero todo lo queremos hacer para nosotros. Como que de pronto no nos hemos dado cuenta, somos una iglesia muy egoísta. Porque los buenos planes y proyectos queremos nomás presentarlo para nosotros y para la iglesia y nada más. Vean lo que dice esta declaración. Los que conocen la verdad, o sea, tú y yo, para este tiempo, limitan sus esfuerzos a sus propias iglesias. Y vean lo que dice la hermana Huay. Rehusando trabajar para sus vecinos inconversos. ¿Sí? O sea, vamos a la iglesia, nos gusta que nos prediquen, nos gusta una buena lección, un buen sermón, un buen programa en la tarde. Si no hay buen programa, no vamos hoy en día. Hoy en día, pues menos, porque pues no estamos yendo a la iglesia. Pero muy pronto vamos a volver a ir a la iglesia. Pero nos limitamos nomás a nosotros. Estos programas bien bonitos, semana de oración, semana de esto, semana de aquello, sí. ¿Y los de afuera? ¿Y los familiares que no conocen? ¿Quién les va a alcanzar? Dice, vean que dice la declaración, rehúsan trabajar por sus vecinos inconversos. Dice así, serán, dice, llamados, por aquí lo voy a poner, llamados. Sí, serán llamados a rendir cuenta por los deberes no cumplidos. Ahora, ¿te das cuenta de esta declaración? ¿Cuán importante lo que dice? Hasta da miedo al leer esto, porque tú y yo como líderes, como dirigente, como ancianos, como pastor, Dios nos ha encomendado una gran misión y no solamente nos hemos enfocado por entretener muchas veces a los miembros de la iglesia. Pareciera que a veces nos ponemos en una posición de que yo doy mi aportación de ofrenda de diezmo, entonces está obligada la iglesia a entretenerme. Y cuando no presenta un programa de acuerdo a como yo lo quiero, entonces empiezo a renegar. Porque ahora ya me dieron algo bueno, yo espero mañana que me den otra cosa mejor y mañana más mejor. Hasta ahí nada más. Miren lo que dice esta declaración. Los que conocen la verdad para este tiempo limitan sus esfuerzos a sus propios iglesias, rehúsan trabajar para sus vecinos inconversos. Dice, seremos llamados para rendir cuenta por los deberes no cumplidos, queridos amigos, queridos hermanos. Así que vamos a hablar un poquito de esa búsqueda incesante, del evangelismo público. Vamos a hablar un poquito cuán importante es cómo llegar a las personas. Vamos a hablar acerca de la visitación en casa, porque estamos hablando de la visitación misionera. Muy importante. Ahorita vamos a ver cómo le hacía el Señor Jesús, que era especialista para visitar a las personas y dejar a las personas contentas y alegres y con el deseo de aprender, de conocer más de Él. Miren, vamos a hablar entonces, vamos a entrar un poquito acerca de este tema muy importante que tiene que ver con la visitación en casa. Y miren, vamos a hablar entonces de este plan operativo rescate. ¿Cuál es esa? Miren, hace unos años atrás se hizo un estudio muy importante que arrojó una información importante para la iglesia. Un estudio por un doctor, pastor Pereira, Rubén Pereira, en la división sudamericana. Él hizo un estudio de los exadventistas que se retiraron, que están fuera de la iglesia, y encontró que ellos no abandonaron la iglesia por problemas teológicos, doctrinales. Después de la investigación que hizo y consultó a mucha gente, él encontró hubo varias razones, pero una de las que más llamó la atención fue que la gente abandonó la iglesia por problemas de relaciones. ¿Qué significa?
por la amistad, por el trato que no encontró dentro de la iglesia. Vamos a hablar un poquito cómo organizar un plan de visitación en casa a través de el plan rescate, operativo rescate. Y vamos a ver rápidamente cómo organizar el operativo rescate que hoy como iglesia necesitamos implementarlo. Número 1, necesitamos entonces nombrar 1 o 2 coordinadores para este plan. Le hemos llamado operativo rescate. 1 o 2, que puede ser un anciano o puede ser un diácono o puede ser 2 ancianos. Ellos van a coordinar, van a ser coordinadores. Entonces, ¿quién lo nombra? Pues puede ser la junta directiva. Te dije que nombra a 1 o 2 personas, puede ser 2 ancianos o un anciano o un diácono. No solo eso, ya tenemos a los líderes, entonces tenemos que formar los integrantes que van a formar este ministerio de visitación, muy importante. Ya están las 2 personas, está a lo mejor un anciano y un diácono o 2 ancianos. Muy bien, ahora vamos a buscar quiénes van a formar este ministerio, los integrantes de este grupo dijimos, plan operativo rescate. ¿Y quiénes van a conformar estas personas? Miren, que deben tener cierta característica. No solo ahí vamos porque no quiero dormir en la tarde o no tengo nada que hacer, vente. No tanto así. Tenemos que escoger ciertas personas, porque si escogemos a cualquier persona, esas personas nos van a echar a perder el plan. Entonces necesitamos buscar hermanos con ciertos dones espirituales apropiados para la visitación. Número 1, que sean amables. Número 2, consagrados. Número 3, que tengan amor. Número 4, que sean personas hospitalarias. Y miren, muy importante, ¿a quiénes vamos a visitar? ¿Quiénes visitar? ¿Quiénes vamos a visitar? Hay dos grupos de personas. Número 1, en este plan operativo rescate, hermanos que dejaron, ¿qué cosa? De asistir a la iglesia. Hay muchos hermanos en la lista. Usted le pregunta a la secretaria de la iglesia en la junta directiva, hermanos, dame la lista de todo, o hermana, las personas que ya no vienen a la iglesia, que dejaron de asistir. Llevarán 5 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, y que de vez en cuando vienen aquí a una campaña de evangelismo, o a una boda, un sepelio, qué sé yo, que es cuando vienen. Y no vienen porque quieran venir a la iglesia, vienen porque pues hay una razón, un familiar murió, 15 años, perdón, una boda. Así que estos vamos a visitar. Hermanos que dejaron de ¿qué? De asistir. Número 2, son exadventistas. Personas que un tiempo fueron miembros de la iglesia, pero que se alejaron. Los otros son miembros de la iglesia, no lo hemos borrado como decimos normalmente, que todavía tienen su nombre dentro de la iglesia, en el libro de la iglesia, el otro grupo, el primer grupo, pero que han dejado de venir, que pues a lo mejor ya trabajan en sábado, ya traen otros planes, están más fríos. Estos pues ya dejaron de venir. En algún momento la iglesia tomó una dura decisión de borrar sus nombres, como decimos por ahí. Así que ahora son solamente algún momento un recordatorio por ahí, nos recuerda que fueron líderes o fueron miembros, pero ya no están con nosotros. A eso también lo vamos a visitar. Ahora, vamos a ver un poquito la organización. Esto es muy sencillo, no lo vamos a hacer tan complicado. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Dijimos plan operativo rescate. Ya dijimos, se nombra a quién, a los líderes, a los encargados que van a dirigir este plan, y le hemos llamado coordinador. El coordinador entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, con otra persona van a dirigir todo este plan. ¿Cómo va a estar la organización? Muy importante. Ok. Hablando de la visita, o sea, esa visita que vamos a hacer a ese ex-adventista, esa visita que vamos a hacer a ese miembro que ha dejado de venir a la iglesia, que todavía es miembro en los libros, que tiene su nombre todavía ahí. ¿Qué vamos a hacer? Para que esa visita que vamos a hacer sea una bendición muy importante, tenemos que tomar cuenta algunas cosas. Número 1, de 2 en 2. O sea, hay un grupo. Ya dijimos que formamos ese cuerpo de visitación de miembros. ¿Cuántos son? 5, 10, 15 o 20. Ya los escogimos, como le dijimos.
Ok, ahora lo vamos a organizar de 2 en 2. No olviden, siempre que sea posible, la recomendación es que vayan de 2 en 2. Como cuando el Señor llamó a sus discípulos y dice, los organizó y los envió, ¿qué cosa? De 2 en 2. Número 2, muy importante. Número 2, que hagan las visitas, ¿qué cosa? Necesarias. ¿Qué significa esto, queridos amigos, queridos hermanos? Esa visita necesaria, que hagan las visitas necesarias, es cuando ya se organizaron de 2 en 2. Tú le dices, vamos a suponer, vamos a decir que yo soy miembro de ese cuerpo, de ese grupo que vamos a visitar, y voy con otro pastor. Vamos a suponer, voy con el pastor Mayoral y el pastor García, y nos dieron la familia Hernández. Entonces vamos a la visita, no los encontramos, ya lo dejamos. No, ¿para qué perdemos tiempo? No, lo que está diciendo es que a lo mejor en la primera visita que hagamos, el miércoles próximo, a las 6 de la tarde, aunque hablamos con ellos, aunque nos dijeron que no iban a esperar, llegamos a la casa, no estaban. Entonces concluimos nosotros, pues no tiene caso que vayamos, no tiene caso que sigamos, ya lo damos como perdido. No, lo que estamos diciendo aquí, que tenemos que hacer la visita necesaria hasta que encontremos a esa persona. Muy importante. Número 3, cuando lleguemos a ese lugar, no discutamos ni defendamos posiciones. Cuando encuentres, sobre todo los ex-adventistas, van a ver que son personas que están dañadas, heridas con la iglesia, con los líderes, a lo mejor hasta con nosotros, con los pastores, por alguna X razón. Entonces, cuando usted va a llegar ahí, va a encontrar que la persona está muy resentida, dañada. Lo que vamos a hacer, vamos a admitir en ocasiones que cometimos errores como iglesia. Pidamos disculpas. Y presentémosles a un Cristo amoroso que está dispuesto de nuevo a recibirlo con los brazos abiertos. No discuta ni defienda posiciones en ese momento. Y número 4, yo te estoy diciendo para que esa visita en operación, estamos hablando plan rescate, muy importante. Número 4, ya dijimos, organizarnos de 2 en 2. Hagamos la visita necesaria hasta que lo encontremos, porque en la primera muchas veces no te van a recibir. Lo que queremos es rescatar, por eso le llamamos plan rescate, operativo rescate. Número 3, cuando estemos en ese lugar, te vas a encontrar que la persona va a estar a la defensiva, queriendo sacar los detalles por la cual se retiró de la iglesia. No discuta, ni defienda posiciones. Número 4, procuremos sobre todo a esa persona resentida, porque en una visita no vamos a lograr mucho. Queremos visitarlo muchas veces, para que el Espíritu Santo te utilice a ti, para que muy pronto esa persona regrese de nuevo a los pies de Cristo Jesús. Procuremos entonces recuperar a la oveja perdida. Ahora, ya hablamos de la visitación, hablamos del plan operativo rescate, que tiene que ver para un grupo de personas muy específico, para los que están fuera de la iglesia, que ya no pertenecen a la iglesia, pero fueron, y lo otro yo le dije, para algunos miembros que todavía están su nombre en el libro de la iglesia, pero han dejado de venir, ya llevan meses. A eso queremos visitar. Ahora, número 2, ahora vamos a hablar a la visitación, dice aquí, a los tuyos. ¿Quién tiene que ver con esto? Con un grupo de personas que están muy cerca de nosotros. Los otros a lo mejor pues no son familiares, pero que fueron miembros de la iglesia, ya los dejamos a un lado. Ahora vamos a ver esta visita que vamos a hacer a los que están más cercanos de nosotros. Y quiero que vean esta visitación, cuán importante es. Yo te decía que se hizo un estudio por ahí aparte, otro estudio. No fueron por adventistas, fueron por líderes religiosos. Y estos encontraron algo muy interesante. Encontraron que muchos de ellos se unieron a la iglesia gracias al trabajo de la familia. Tiene que ver con el factor muy significativo que tiene que ver con las relaciones y las amistades. Así que muy importante lo que vamos a ver. Tiene que ver con cuán importante es que una persona se va a acercar a la iglesia no por la doctrina que tú presentes hoy en día. Más que nada tiene que ver con las relaciones, el trato, la amistad del compañero, de la compañera. Vean lo que dice esta declaración, Obreros Evangélicos, ya muy conocido por todos nosotros. Dice, vuestro éxito en el plan de evangelizar
de que mucha gente conozca a Cristo Jesús. Vean lo que dice la sierva del Señor. El éxito de la iglesia no dependerá tanto de vuestro saber, ojo, y talento. O sea, sí tenemos capacidad, sabemos que tenemos la mejor doctrina, somos la iglesia verdadera. Sí, pero el éxito no depende mucho en ese momento de eso. Vean de dónde depende. Dice, el éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, dice, como de vuestra, ¿qué? Capacidad para conquistar los corazones. ¿Te das cuenta? Queridos hermanos que me escuchan, que están empezando en esta obra maravillosa de la evangelización, cuando vayamos a las personas, antes de hablarles de doctrina, lo que me está diciendo aquí, yo tengo que abrir mi corazón para que la gente en algún momento abra su corazón. Entonces yo voy a trabajar primero, antes que hable de doctrina, yo tengo que trabajar de ganarme su amistad de esa persona. Es lo que está diciendo aquí. Dice, el éxito no depende tanto de vuestro saber como de nuestro talento, como de vuestra capacidad para conquistar, ¿qué cosa? Los corazones. Sigue diciendo esta declaración de la sierva del Señor. Debemos ser, dice así, aquí, sociables. Miren qué importante, ¿no? La amistad, ser sociable con la gente. Acercándonos ¿a quién? A la gente. Cuando nos acercamos a la gente, somos sociables, ganamos su amistad. Vean lo que dice. Podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por un discurso más capaz. O sea, les comento de otra forma. Cuando vamos con la gente a evangelizar, te vas a encontrar que lo que menos quiere la gente es hacerse cristiano o religioso, vaya. Porque cuando dice, estos son religiosos, este seguramente que me quieren hacer de su religión. Y lo que menos quiere la gente. Rápidamente cuando ven que estamos tocando la puerta y nos ven que traemos una corbata, un saco, una Biblia, dice, estos son religiosos, yo no quiero nada con la religión, yo estoy bien como estoy. Es más, soy mejor que mi vecino que viene a tocarme la puerta. Soy más bueno, hago más cosas que él veo que no le presta la manguera a su vecina, a mi vecina que tiene necesidad, veo que la basura en vez de recogerlo, le tira la basura y ahí nos saca un montonal de cosas que no andamos bien. Miren qué importante entonces cuando nos acerquemos, lo primero que la gente quiere es que nosotros lo escuchemos, que ganemos su corazón, que nos pongamos a la altura de ella, que empaticemos con ella. Muy importante, dice otra declaración ahí mismo en Obrero Evangélico, dice, vean, la presentación de Cristo en la familia, con los vecinos, con nuestros familiares que todavía no conocen de Cristo Jesús, gana, vean lo que dice, a menudo más almas para Jesús que los sermones. Hay otra declaración por ahí que se lo debemos, dice, un buen testimonio tiene más poder que 100 sermones dados en el culto divino. Miren qué declaración. Qué interesante entonces lo que estamos hablando de esta visitación que vamos a hacer, que tiene que ver con la visitación, con la amistad, las relaciones, el trato. Cuando vamos con una gente a visitarlo, un exadventista, estamos hablando en este caso, ¿no? Hablamos de un exadventista, uno que se retiró, pues realmente lo que menos quiere es que le hablemos de doctrina. Entonces lo que vamos a hacer es ganarle su corazón. Ahora estamos hablando ahora la visitación a los amigos, familiares, los tuyos. Y aquí está hablando que la mejor forma para atraer una persona no tiene que ir un desconocido, sino tiene que ir alguien conocido, un familiar. Y ahorita a tu mente vendrá, yo te digo, ¿qué familiar tienes que no ha entregado su vida a Cristo Jesús? Y va a ver que hay mucha familia. Bueno, a esa vamos a encargarnos en estos días para visitarlos, hacer un plan de visitación a esos familiares que no conocen de Cristo Jesús. Ahora, ¿a quiénes vamos a visitar? ¿A quiénes vamos a integrar a nuestras visitas? Miren, ya te dije, a familiares, en primer lugar. A lo mejor, ¿quién es? Mi tía, mi tío, mi hijo que ya no vive aquí, ya se casó, tiene su familia, su esposa y que vive en tal colonia. A eso vamos a visitar, ¿no? A los más cercanos, a los oikos que dicen aquí, los que están cerca de ti. Pero también a los vecinos donde vivimos. A menos que tú vivas en un rancho allá afuera solo, pues entonces está exento de esta parte. Pero yo creo que todos donde vivimos tenemos vecinos que nos conocen y que a lo mejor nos respetan,
que a lo mejor pues la gente tiene un buen testimonio de nosotros, como nos ven, que no tomamos, no fumamos, no hacemos daño a nadie, eso espero. Miren, ¿a quién vamos a visitar entonces? Familiares, amigos y vecinos, muy importante. Ahora, vamos a ver, tenemos que ir, ¿qué hacía el Señor Jesús? Hablando de la visitación a parientes, amigos que queremos ganar, que es la forma más sencilla. Vean, queridos amigos, quiero que vean cómo podemos aprender del ministerio de visitación como lo hacía el Señor Jesús. A ver, ¿qué podemos aprender? Que usted y yo conocemos mucho y hemos leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta es, ¿qué podemos aprender del ministerio de visitación en la vida de Jesús? ¿Me podría dar alguna respuesta ahí en el chat? No necesita ir ahorita a la Biblia, ya con lo que has leído tú puedes decirme, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo le hacía el Señor? ¿Me podrías ayudar en el chat en este momento? Te lo agradezco los que están escribiendo. Miren, vamos a ver algunos. Yo traigo aquí algunos para irnos rápidamente. Dice los evangelios, a lo mejor concordarás conmigo, el Señor visitaba de casa en casa. Hoy en día queremos que la gente venga a la iglesia, que nos visite. Pues sí lo hace la gente, algunos, pero la mayoría no viene. No quiere venir a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que ir, como le decía el Señor Jesús, irnos de casa en casa. Número dos, dice, sanaba el Señor Jesús, consolaba el Señor Jesús, calmaba a los afligidos. Oiga, qué maravilloso. Sigue diciendo ahí en los evangelios, hablaba palabra de paz a los desconsolados. Oiga, qué bonito. Mucha gente hoy sufre, llora por la pérdida de haber pasado por este mal, por esta crisis, por esta pandemia. Hoy ya no están con nosotros y la gente está triste, desconsolada. Bueno, el Señor, si estuviera ahí con nosotros, ¿qué estaría? ¿Estaría guardado en su casa? ¿O estaría visitando a la gente con las precauciones debidas, pero no dejando de visitarlo, de hablarles palabras de paz, de consuelo? Miren qué interesante lo que reporta los evangelios. Cuando veía a los niños, hoy en día tú y yo vemos a los niños, dicen que niños enfadosos, batallosos, no dejan orar, no dejan estudiar. Miren lo que hacía el Señor Jesús. Dice, tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. O sea, no solo les hablaba a los adultos, sino también les hablaba ¿a quién? A los pequeños. O sea, tenía algo para los pequeños. Daba palabras de esperanza y de consuelo. No trabajaba para sí mismo, sino para los demás. Era siervo de todos. Interesante. Ahora, ya hablamos la visitación a los nuestros, a los amigos, familiares, vecinos. Muy importante, no lo olviden. Cada sábado tú salías a la iglesia y pareciera que nadie te veía porque el sábado la gente duerme un poquito más porque no trabaja. Y cuántas veces salimos, sacamos el carro y vamos a la iglesia, salíamos y veíamos que nadie nos veía. Eso tú crees, pero la gente te ve. Como cuando tú el domingo te levantas tarde y vas a ver, no sé si le ha pasado, que de pronto por la ventana ve que la vecina, yo por mucho tiempo tuve aquí en Culiacán, otra colonia donde vivía, yo vivía rodeado de muchos cristianos allá por la Burócrata, aquí en Culiacán, y descubrí que tenía de vecina una hermana de apostólicas, tenía varias, a mano derecha, a mano izquierda yo tenía a unos mormones. Estos apostólicos mandaban sus hijos al colegio, por eso yo los ubiqué. Pero esta que tenía al lado, nunca me imaginé que era de otra religión y era mormona. Bueno, me llamó la atención un día cuando fui a pedirle un favor porque tenía un problema, su esposo me podía ayudar. Ahí descubrí que la persona me conocía muy bien, sabía que era religioso. Sabía que no era cualquier religioso porque ya me había checado. Yo nunca me di cuenta en qué momento. Y yo casi estoy seguro, lo mismo que tú y yo hacemos, el domingo, cuando vivimos con vecinos de otra religión, el domingo abrimos la ventanita y medio abrimos y vemos qué hora se van estos a la iglesia. Dice, qué loco ir el domingo a la iglesia cuando podrían estar en su casa. Pues qué dirán de nosotros cuando salimos el sábado en la mañana. Miren qué interesante entonces, no olvidar a esta gente, este grupo de personas, a visitar familiares, amigos y vecinos. Pero vamos a ver el último grupo. Visitar. ¿Qué vamos a hacer con las visitas que no los visitamos, sino que ellos nos visitan a la iglesia? Ellos que vienen por su propia cuenta. Esto es maravilloso. Ellos vienen por su propia cuenta.
La experiencia nos dice que estas personas que vienen por su propia cuenta, si la iglesia no tiene un plan de trabajo, normalmente no tiene un plan para ellos, los descuidamos, no les damos atención. Miren, hacen lo que quisiéramos que hicieran cuando nosotros los vamos a visitar a las personas. Los visitábamos y esperamos que muy pronto vengan a la iglesia. Este grupo de personas que estamos hablando, esos no los visitamos, ellos vienen por su propia cuenta o invitados por alguien. Y a veces ni por alguien. Ellos vienen, caen, buscan a la iglesia y están ahí. Y muchos de ellos llegan, se emocionan, y algunos se mantienen en la iglesia por gracia y misericordia de Dios, pero otros vienen y en la primera venida quedan impactados, un impacto negativo, porque cuando llegaron nadie les dio la bienvenida. Cuando se sentaron en la banca, ustedes saben, en la banca, pues en esa banca de en medio de su iglesia, a mitad, la banca, en la parte del medio o de los lados, ya tiene nombre porque usted ya lo compró, no sé cuándo lo compró, no sé cuánto pagó, pero cuando usted va y se sienta en esa banca, pues nadie se puede sentar porque ahí se sienta el señor José Luis García y todo el mundo, nadie se puede sentar ahí. ¿Le ha pasado algo así? Y cuando me ha pasado, cuando tú llegas temprano, te sientas, llega el señor José Luis García y dice, ¿y quién le dijo que podía sentarse ahí? Porque ahí yo me siento con toda mi familia. Y qué pena, porque ha pasado eso. ¿Cómo se siente la visita? Entonces el impacto, cuando llega con 1000 y sacrificios, nadie le invitó, pero descubrió que hay una iglesia, que es la iglesia verdadera, es la iglesia adventista. Lo que yo estoy diciendo, tenemos que tener un plan para atender esas visitas que llegan por su propia cuenta a la iglesia. Así que muy importante, muchas oportunidades son desperdiciadas al no poner interés en este ministerio sumamente importante de la visitación misionera, sobre todo con esta gente que viene por su propia cuenta a la iglesia. ¿Qué hacer con estos intereses? Rápidamente, tenemos que orar antes de hacer una visita. Mire lo que yo siempre hacía, o lo que me gusta hacer normalmente, le pido a la encargada de atender a la puerta, a una de intereses, para que me apunte los muchos o poquitas visitas que llegaron el sábado. Porque yo sé que como pastor no voy a estar en todas las iglesias, aunque voy a estar en una iglesia. Entonces, para mí es muy importante que la hermana o el hermano que está dando la bienvenida apunte a las visitas y quién la invitó. Porque en la semana hay que visitarla, hay que agradecerle, hay que llevarle un presentito por ahí de agradecimiento de haberlo tenido en la iglesia. Pero miren lo que vamos a hacer. Número 1, en esa visitación vamos a orar antes de hacer la visita. Número 2, cultivemos el hábito de oír atentamente. Porque la gente que vino a la iglesia es porque trae una necesidad. Ahora hay que ir a visitarla y más que nada hay que escucharla y agradecerle porque nos visitó ese sábado a la iglesia. Y estamos encantados. No olvide. Número 3, compartamos sobre todo en su visita el testimonio de las bendiciones de Dios al participar en la iglesia. Agradecerle que nos acompañó y que ha tomado la mejor decisión de acompañarnos. Y por eso venimos a agradecerle. Ahora, no olviden, en esa breve visita, no lo haga una visita muy tediosa. Seamos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Seamos prudentes con el tiempo. Es que usted tiene tiempo toda la tarde, no por eso la visita tiene el tiempo de usted también. Así que seamos prudentes y hacer la visita, en la primera visita, breve e irnos, muy importante. Pero antes de irnos, no olviden, antes de retirarnos podemos dejar una promesa bíblica. Abre la Biblia, le lee un párrafo de la Biblia y ora por la familia, diciéndole le esperamos el próximo sábado que nos acompañe de nuevo y nos dé la oportunidad de saludarlo en la iglesia. Y por último, es invitarle en algún momento a estudiar ¿qué cosa? La Biblia. Así que muy importante entonces esta visitación. Y por último, tiene que ver con la visitación con los nuevos campos. Esto tiene que ver con los lugares, no tiene que ver con las visitas que llegan, no tiene que ver con los familiares, no tiene que ver con los que están fuera de la iglesia. Esto tiene que ver ese trabajo misionero de visitación a los lugares donde no hay presencia adventista. Puede ser una colonia, puede ser un ejido, puede ser por ahí un pueblo pequeño, que tendríamos también de hacer un plan de trabajar en ese lugar. Y rápidamente, tenemos que ver el modelo de Jesús. ¿Se acuerdan el caso de Tiro? En Tiro, que el Señor encontró a esa mujer famosa cananea,
una mujer donde vivía un pueblo pagano, donde no querían nada con el Señor Jesús, y el Señor fue a ese lugar, porque el Señor tenía un encuentro con esta dama, que aceptó, a pesar de los obstáculos que tuvo, pudo encontrarse ¿con quién? Con Cristo Jesús. Junto al mar de Galilea, ¿se acuerdan? Junto al mar de Galilea curó y atendió las necesidades de las personas. En Magdala Jesús fue rechazado, ¿se acuerdan? Pero tuvo que irse, pero nunca abandonó su misión. Aunque le fue mal aparentemente, él nunca abandonó su misión y tarde o que temprano el evangelio llegó a ese lugar. En Judea hizo evangelismo de la salud. La Biblia menciona y evangelismo infantil, que esto fue maravilloso. Así que, mis amigos, mis hermanos, la iglesia debe evangelizar en todo momento en los nuevos territorios donde no hemos podido alcanzar. Hoy en día en Sinaloa tenemos muchas colonias, tenemos municipios. Hace unos días nos estábamos sentando en los municipios, no hay muchos municipios, pero sí tenemos que no hemos podido alcanzar. Tenemos uno, Cozalá, tenemos Badiraguato, que ya tenemos un grupito por ahí, que muy pronto ya va a empezar a bautizarse. El Angostura, en lo que es la ciudad de Angostura, Mocorito, todavía no tenemos. En San Ignacio, yo le dije, son los desafíos que hoy tenemos en estos 3 años para poder alcanzar, y que tú, mi hermano, mi hermana, pudiera tomar esa decisión de ir a ese lugar. A lo mejor te queda muy lejos, pero a lo mejor hay una colonia, un ejido cerca de tu casa que no hay presencia adventista. Pídele al Señor para que te use como instrumento poderoso para ir a ese lugar, poder hacer las visitas, hacer un plan. Siéntate con tu pastor, dile: pastor, hazme un plan para que con un grupo de personas poder ir a penetrar ese lugar, y con la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo podamos hacer presencia adventista en esos lugares. Yo quiero animarte pues en esta tarde para que no olvides la importancia de la visita misionera hoy más que nunca. Sí, estamos en un momento de pandemia. ¿Tenemos que seguir encerrados en nuestra casa? No. Es el momento de empezar a salir con todas las precauciones que hemos dicho, pero tenemos que empezar a predicar, a hacer algunas visitas con mucho cuidado. A lo mejor las visitas lo podamos hacer ahora por WhatsApp, por lo pronto, por Zoom, pero muy pronto vamos a empezar de nuevo a reanudar esas visitas, porque queremos alcanzar a muchas personas que hoy, lamentablemente, en esta pandemia los agarró y ya no están con nosotros, y no tuvimos la oportunidad de hablarles de Cristo Jesús. Yo creo que es el mejor momento para hablarles, para poder visitar a la gente. La gente, ahorita sus sentimientos están muy sensibles y están listos para escucharnos, para que le llevemos la buena nueva de salvación. Yo quiero invitarte, ahí donde estás, para que tú puedas ponerte en las manos de Dios, y que el Señor transforme tu talento, te utilice para poder alcanzar a otros lugares, amigos, vecinos, familiares, exadventistas, y puedan regresar a los pies de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios bendiga su palabra, y Dios bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración, así como estamos. Vamos a orar, oremos. Señor, en esta tarde, cuán importante es la visitación misionera. Si no hacemos esta visitación, como decía una declaración, tú tarde o temprano nos vas a pedir cuenta de nuestro tiempo, el tiempo con la cual pudimos alcanzar, visitar, no solo aquellos que no te conocen, sino aquellos hermanos que estuvieron en la iglesia que hoy están fuera de la iglesia. Bien nos pudiste haber usado como instrumento, pero le dimos más prioridad a otras cosas. Queremos pedirte perdón hasta aquí, Señor, y ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, nuestra visión, para poder dedicar nuestro tiempo en la visitación en estos rubros que hemos hablado. Hay exadventistas, hermanos que estuvieron hace unos meses atrás, pero han dejado de ir. Ayúdanos a poder alcanzarlo, a poder alcanzar a nuestros familiares, vecinos, amigos, pero también poder alcanzar a esas personas que llegan a la iglesia, que nadie les invitó, pero que nos están diciendo que tienen hambre y deseo de conocer la palabra de Dios. Pero también poder alcanzar algunas colonias, algunos ejidos, algunos lugares donde no hay presencia adventista, así como has utilizado en el pasado a personas y pudieron a través de su testimonio, de su tiempo y dinero alcanzar a otras personas. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de mis hermanos ya ahorita están pensando en qué lugar pudieran trabajar y pudieran ser instrumentos poderosos del Espíritu Santo
y tuyo, Señor, para alcanzar a otra persona que hoy no te conoce. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los cuide. Y les esperamos la próxima semana en la siguiente clase.